Hola, eh, bienvenidos a todos. Yo soy Sara, voy a moderar la sesión de hoy, pero de momento vamos a esperar unos minutos más para ver si se conecta algo más de gente y a continuación empezamos. Bueno, vamos a ir empezando. Como os decía, yo me llamo Sara Gutiérrez Pelá y trabajo en el mismo instituto en el que trabajan los dos ponentes de hoy, así que es para mí un tremendo placer presentarlos. Bueno, en primer lugar, como sabéis, va a hablar Rocío Talabrón Aguilocho. Rocío es graduada en Biología y doctora en Neurociencias por la Universidad de Sevilla. Y en su tesis lo que hizo fue estudiar la reacción glial, que es, bueno, nos hablará ella a continuación de lo que son las células gliales, son unas células del cerebro, ¿vale? Pues estudiar cómo esas células reaccionan al implante de células neurales en un modelo en el que se produce una lesión en el sistema nervioso central, ¿vale? Con intenciones terapéuticas. Esta tesis, de hecho, fue una tesis summa cum laude y obtuvo el premio extraordinario. Y además Rocío también ha realizado diversas estancias de investigación, por ejemplo en Italia o en Chile, y más recientemente en Reino Unido.
Y Rocío ahora mismo trabaja como investigadora postdoctoral en el Laboratorio 15 del Instituto de Neurociencias, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, en el cual estudia la relación entre la microglía, que también nos hablará de ella, y los tumores cerebrales, concretamente los glioblastomas. Y bueno, esta labor la está desarrollando gracias a que ha obtenido contratos tanto de la Junta de Castilla y León como de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, yo creo que simplemente recordaros que cualquier pregunta que tengáis es más que bienvenida y preferiblemente si podéis escribirla por el chat y luego las leemos y Rocío estará encantada de responderlas, y cuando Rocío finalice tenemos otra charla en la que hablará David Díaz sobre, el título de la charla es Olemos todo lo que olemos. Así que sin más os dejo con Rocío Talaverón y su charla La glía, el backstage de las neuronas. Muchas gracias, Sara. Voy a compartir la pantalla. Y voy a quitar un momento mi cámara. Vale, que si no es un poco de lío verme. Vale, pues bueno, como ya ha dicho Sara, que muchas gracias por la presentación, os voy a hablar sobre las células de la glía, que por si no lo sabéis, son uno de los tipos de células que hay en el sistema nervioso. Un poquito de historia. A partir del siglo XIX fue cuando se diseñaron unos aparatos que son los vibratomos, que permiten obtener rodajas muy, muy delgadas de tejido. En concreto, esto fue muy útil para el sistema nervioso central, ya que hasta entonces no eran capaces de obtener rodajas muy finas y por tanto las tinciones que hacían de las células no eran muy buenas. Pero eso, cuando ya apareció el vibratomo, se empezaron a desarrollar cada vez más las tinciones y esto fue un auge en el estudio del sistema nervioso central. Uno de los más importantes pioneros de estas tinciones fue Camillo Golgi. Camillo Golgi formuló la teoría reticular, que lo que decía era que en el sistema nervioso no había células independientes, sino que todas las células estaban unidas unas con otras y formaban una red, de ahí lo de teoría reticular, donde todas las células estaban conectadas entre sí. Más adelante, Ramón y Cajal formuló otra teoría, que fue la teoría celular. Ramón y Cajal cogió las tinciones de Golgi y como que las cambió un poquito y las mejoró, y esto le permitió formular su teoría, que era totalmente contradictoria a la de Camillo Golgi, porque según la teoría celular de Santiago Ramón y Cajal, no había, en el cerebro no era toda una red donde estaban todas las células conectadas unas con otras, sino que eran células independientes que se conectaban unas células con otras, pero de manera independiente. Ambas teorías, gracias a sus tinciones y a sus teorías, los dos ganaron el premio Nobel y se les dio el premio Nobel a los dos a la vez, lo cual fue algo muy, muy extraño, ya que eran teorías completamente opuestas una a la otra. De hecho, Ramón y Cajal, cuando le dieron el premio Nobel, en su discurso dijo: cruel ironía de la suerte emparejar a modo de hermanos siameses unidos por la espalda a adversarios científicos de tan antitético carácter. De hecho, la teoría que hoy día está aceptada es la de Ramón y Cajal, pero Camillo Golgi hasta el final de sus días defendió a muerte su teoría. Así que imaginaos lo bien que se llevaban. Vale. Ya entrando un poquito en las células que interesan por esta charla, las células de la glía, fue en el siglo XIX también Rudolf Virchow el que enunció por primera vez lo que era la glía o la neuroglía. Pero para Virchow la glía no era más que un pegamento, de ahí su nombre, porque glía es pegamento en griego. Y era simplemente un pegamento que mantenía unida a las neuronas. Pero fue Santiago Ramón y Cajal, de nuevo, nuestro representante principal de neurociencia,
el que le dio la importancia que tenían los astrocitos, porque fue el que observó que no era tal pegamento, sino que eran células independientes y que además tenían una gran importancia en el procesado de las señales de las neuronas. Por tanto, nos encontramos con que en el sistema nervioso, tanto central como periférico, hay neuronas y células gliales. Y estas células gliales, a su vez, se dividen en macroglía y microglía. A lo largo de la escala filogenética, a lo largo de la evolución, ha habido cambios en estas células respecto a animales invertebrados hasta los humanos. Pero si os fijáis, si observamos al microscopio neuronas de rata, vemos que morfológicamente son muy similares a las neuronas de humanos, solo se distingue por su tamaño. Sin embargo, si miramos células gliales, en concreto astrocitos, que ahora os hablaré de ellos, que son las más abundantes de las células gliales, vemos que aparte de su tamaño también se diferencian mucho morfológicamente. Los astrocitos humanos tienen muchas más ramificaciones, más complejas que la rata. En humanos se sabe que hay unas 50 células gliales por cada 10 neuronas. Todavía esto se está estudiando mucho, pero para que veáis lo importante que son, que a lo largo de la evolución se han producido muchos más cambios evidentes en las células de la glía que en las neuronas. Vale, vamos a empezar hablando por los astrocitos, que como os he comentado antes rápidamente, son las células gliales más abundantes del sistema nervioso. A los astrocitos les dio su nombre en 1893 Michael von Lenhorsig, y les puso este nombre por su forma estrellada, ¿vale? En 1913 Ramón y Cajal describió muy bien la morfología de estos astrocitos, su morfología estrellada, y no solo eso, sino que además describió que se unían a vasos sanguíneos y que eran muy importantes para estos vasos sanguíneos y también para la sinapsis con las neuronas. Dentro de las funciones de los astrocitos, una de ellas es ser parte de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bien, dos neuronas se comunican una con otra porque están muy juntas y en el espacio que existe entre una neurona y otra se le llama espacio sináptico. En ese espacio, una neurona libera ciertas moléculas que son captadas por la otra neurona. Estas moléculas se llaman neurotransmisores porque son transmisores que se liberan por parte de las neuronas. A las células gliales nunca se les había dado mucha importancia porque no eran capaces de liberar, se pensaba que no eran capaces de liberar estos transmisores y no formaban sinapsis. Sin embargo, se ha visto que las células gliales, entre ellas los astrocitos, son capaces de recibir transmisores neuronales y de liberar ciertos transmisores que en este caso, como son liberados por células gliales, se les llama gliotransmisores. No solo eso, sino que forman parte del espacio sináptico que hay entre varias neuronas y son los encargados de eliminar los restos de esa sinapsis, los desechos de la sinapsis, por así decirlo. Y además también son capaces de eliminar las sinapsis que ya no son útiles. Además, como ya describió en su momento Ramón y Cajal, los astrocitos se sitúan muy cercanos a los vasos sanguíneos, y es que forman parte de la barrera hematoencefálica. En el cerebro la sangre no se vierte directamente, sino que se vierte a través de la barrera hematoencefálica, que es una membrana permeable a ciertas sustancias. Bien, pues el astrocito es el que decide si se tienen que liberar más sustancias o menos sustancias de la sangre al cerebro. Los astrocitos detectan si hacen falta más nutrientes en el cerebro o si está bien el oxígeno en el cerebro y son capaces de hacer más permeable o menos permeable a la barrera, a las sustancias que haga falta. ¿Cómo hacen esto? Pues porque están unidos unos con otros a través de otras uniones que no son sinápticas, pero son uniones tipo gap, que son uniones muy rápidas que permiten que se comuniquen unos astrocitos con otros de manera súper rápida. De esa manera pueden mandar señales
unos a otros, indicando, oye, que me hace falta más oxígeno o me hace falta más nutrientes. Y así ayudan a que las neuronas puedan seguir su comunicación fácilmente. Además, hasta los años 60 se pensaba, no sé si visteis la charla de ayer de Rubén, pero bueno, hasta los años 60 se pensaba que no existía neurogénesis, es decir, formación de nuevas neuronas en el sistema nervioso central. Pero entonces se describió que había varias zonas en el sistema nervioso central donde sí se producía la generación de nuevas neuronas. Creo que no, esa no es Carmen, creo que es otra niña. Vale, pues se sabe que hay zonas en el cerebro donde se producen nuevas neuronas y estas nuevas neuronas se producen gracias a unos astrocitos que son capaces de generar progenitores de neuronas y estos progenitores dan lugar a neuronas. Bueno, y por último, en cuanto a las funciones de los astrocitos, voy a hablar de una función muy importante que tienen en el aprendizaje y la memoria. Yo creo que de esta manera os va a quedar muy claro que los astrocitos son súper importantes, sobre todo en la inteligencia, porque cuando murió Albert Einstein, a pesar de que la familia no dio su consentimiento, hubo un investigador que se llamaba Harvey que cogió el cerebro de Albert Einstein y lo dejó en paraformaldehído y lo tuvo en un tarro de cristal en su casa. Y él iba haciendo cortes del cerebro y iba estudiando a ver si había alguna diferencia entre las neuronas que tenía el cerebro de Albert Einstein con respecto al cerebro de otra persona normal. Estuvo así durante muchísimos años y no encontró ninguna diferencia. Hasta que llegó una investigadora, una científica, Marianne Diamond, perdón, que en 1985 pensó que a lo mejor la clave estaba en los astrocitos. Entonces estudió qué pasaba en cortes del cerebro de Albert Einstein con respecto a los astrocitos. Y ahí encontró la clave, y es que Albert Einstein tiene más astrocitos de lo que tiene un cerebro normal de un humano. Es muy curioso porque hasta muchos años después la familia no fue consciente de que el cerebro lo tenían investigadores en paraformaldehído y que lo estaban estudiando. Basándonos en esto, hay otros estudios súper importantes en los cuales estudiaban si sustituían los astrocitos de ratones por astrocitos humanos, qué pasaba con respecto a la inteligencia de los ratones. Entonces, ahora vamos a ver un vídeo, pero rápidamente os cuento que lo que hacían era entrenar ratones para que resolvieran un laberinto y tenían unos ratones normales con sus astrocitos de ratón y otros ratones a los que les implantaban astrocitos humanos. Bien, observaron que los ratones que tenían los astrocitos humanos hacían el laberinto 2 veces más rápido que los ratones que tenían astrocitos propios del ratón. Y cuando estudiaron su cerebro, vieron que los astrocitos humanos prácticamente habían invadido todo el cerebro del ratón. Los astrocitos de ratón habían sido sustituidos por los humanos. Aquí os pongo el vídeo, pero... Un astrocito humano controla cientos de neuronas, muchas más que, por ejemplo, un astrocito de ratón. Basándose en esta observación, un equipo de la Universidad de Rochester ha realizado un experimento fascinante. Para entender mejor la inteligencia humana, han decidido cruzar la barrera de la especie y han trasplantado astrocitos humanos en el cerebro de un ratón. Hemos trasplantado astrocitos humanos en ratones y el trasplante invadió literalmente todo su cerebro. Cuando lo revisamos un mes después, pudimos ver que allí donde habíamos realizado el injerto, este ocupaba un lugar discreto. Un año más tarde, todo el cerebro se había injertado a sí mismo. Todas sus células habían sido literalmente reemplazadas por células humanas.
Y nos dimos cuenta de que estos ratones tenían más memoria y más capacidad de aprendizaje que los no injertados. Para comprobar las capacidades de los ratones con el cerebro modificado, los metieron en un laberinto. Resultado: los injertados encontraron la salida 2 veces más rápido que los no injertados. Este experimento no deja lugar a dudas. Los astrocitos... Bueno, vale. Todas estas ventajas también, o sea, todo esto de que los astrocitos sean tan importantes para el sistema nervioso tiene muchas ventajas, pero también si hay algún problema con los astrocitos va a causar muchos problemas a nivel general. De hecho, hay un tipo de tumor que son los gliomas, que es un tumor que se produce en el sistema nervioso central y se provoca porque son astrocitos que se vuelven malignos de pronto. No solo eso, sino que hay otras enfermedades como por ejemplo la epilepsia, donde los astrocitos liberan ciertas sustancias que son tóxicas para las neuronas y las pueden matar. También esto pasa en otras enfermedades como por ejemplo el Parkinson. Ahora voy a hablar de las células gliales que hay en el sistema nervioso periférico. Estas células se llaman las células de Schwann. Las describió Theodor Schwann y él las vio como si fueran cuentas de un colgante de perlas que se situaban encima de los axones de las neuronas. Y es que estas células son las encargadas de formar las vainas de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. La vaina de mielina es un aislante que se forma en los axones de las neuronas y lo que hace es que permite que la sinapsis sea muy rápida, porque la sinapsis lo que hace es que van de zonas donde no hay vaina entre zonas donde no hay vainas de mielina. De manera que así va más rápido que si tuviera que recorrer el axón entero. Las células de Schwann son las encargadas de formar las vainas de mielina, como hemos dicho, en las neuronas del sistema nervioso periférico, pero además liberan factores, que es el factor de crecimiento nervioso, que permiten que los axones de estas neuronas crezcan ante un daño. Si se produce un daño en estas neuronas, este axón es capaz de regenerarse. Esto ocurre solo en el sistema nervioso periférico, pero no ocurre en el sistema nervioso central, y es debido a que estas células liberan ese factor de crecimiento nervioso. No solo eso, sino que también estas células son las encargadas de guiar al axón en la dirección de crecimiento, es decir, son los que le dicen al axón en qué dirección deben de crecer. Volviendo a células gliales del sistema nervioso central, están los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son parecidos a las células de Schwann porque tienen una función similar, es decir, formar la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central, pero en este caso, a diferencia que en las células de Schwann, un oligodendrocito es capaz de mielinizar a muchos axones, como podemos ver aquí. Un solo oligodendrocito emite prolongaciones que mielinizan a muchísimos axones de neuronas. Sin embargo, una célula de Schwann mieliniza a un solo axón. A diferencia también de las células de Schwann, los oligodendrocitos no producen el factor de crecimiento nervioso. Y por tanto, en el sistema nervioso central, si se produce un daño en un axón de una neurona, este no es capaz de regenerarse como ocurre en el sistema nervioso periférico. La siguiente célula glial de la que os voy a comentar algunas cosillas es la glia positiva NG2. Estas células fueron las últimas en descubrirse y son células que son progenitores de oligodendrocitos, es decir, son células que son capaces de dar lugar a oligodendrocitos maduros. Pero no solo eso, sino que en determinadas circunstancias, sobre todo cuando se produce un daño, estas células también son capaces de dar lugar a astrocitos. Además, como comenté antes, había mucha controversia en que las células gliales no servían para nada porque no eran capaces de realizar sinapsis,
pero se ha demostrado que estas células son capaces de recibir sinapsis de neuronas. Por eso se le llama sinaptocitos, porque son capaces de recibir contactos sinápticos de las neuronas. También son muy importantes cuando se produce una lesión. Al producirse una lesión en el sistema nervioso central, se produce lo que se llama la cicatriz glial. Esta cicatriz está formada por esta glía positiva NG2 y también por astrocitos. Y esta cicatriz lo que hace es que permite que los daños que se pueden producir debido a la lesión de esa neurona en el resto del sistema nervioso queden controlados. Y por último voy a hablar del tercer elemento, que son las células de microglía, que, bueno, como ya ha introducido un poco Sara, son las células que estoy estudiando ahora mismo y también estudié un poco en mi tesis, y bueno, son mis células gliales favoritas. Estas células, junto a los oligodendrocitos, fueron descritos por Pío del Río Ortega. Pío del Río Ortega es un investigador español, vallisoletano, y fue de la escuela de Cajal, fue uno de los investigadores que formó parte de la escuela de Ramón y Cajal. Y toda esta historia es muy interesante, así que os voy a contar un poquito. Pío del Río Ortega estuvo nominado 2 veces a los premios Nobel, pero ninguna de las 2 veces lo ganó, y no fue por falta de... porque no se lo mereciera, sino porque fueron circunstancias en las que en España estábamos ya en el franquismo, y Pío del Río Ortega era homosexual. Entonces, además, hacía poco que se le había dado ya a otro español el premio Nobel, entonces hubo ahí un poco de controversia. Pío del Río Ortega era médico, él empezó ejerciendo en la medicina, pero a él no le convencía la medicina, entonces él escribió a Ramón y Cajal pidiéndole poder ir a su laboratorio a formarse. Ramón y Cajal le contestó que bueno, que fuera para allá, y cuando llegó, pues empezó a trabajar con Achu Carro. Achu Carro era un investigador muy brillante, era del País Vasco, de hecho hay un centro muy importante allí en el País Vasco con su nombre, y él se dedicaba a estudiar a las células gliales. Achu Carro era muy brillante y además era muy buena persona, pero el pobre murió muy joven con un cáncer, y entonces Pío del Río Ortega, que era su discípulo, se quedó huérfano, entre comillas, de padre científico, y de hecho se quedó tan huérfano que de pronto se dio cuenta que no estaba cobrando, que no recibía la nómina. Y fue a preguntar que qué pasaba, si había algún problema administrativo, y le dijeron que era porque su sueldo lo pagaba Achu Carro de parte de su sueldo. Así que por eso decía que Achu Carro además era muy buena persona. Bueno, como Pío del Río Ortega se quedó así huérfano, habló con Ramón y Cajal a ver qué hacía, siguió en su laboratorio investigando un tiempo, pero como Pío del Río Ortega era una persona muy trabajadora y muy brillante, eso no gustaba mucho al resto de discípulos de Ramón y Cajal. Entonces estos discípulos se pusieron un poco envidiosos y empezaron a hablar mal a Ramón y Cajal de Pío del Río Ortega. Empezaron a decir cosas que no eran ciertas y le fueron generando una mala opinión de Pío del Río Ortega a Cajal. Así que Cajal, como sabía que era brillante en el fondo, pues no lo echó de su laboratorio, pero sí que le invitó a irse a otro laboratorio que estaba en la residencia de estudiantes. Y era un laboratorio que estaba en el sótano. Bueno, pues Pío del Río Ortega se fue para allá, lo cual le vino súper bien porque hizo mucha amistad en aquella época, la residencia de estudiantes donde estaban los que luego llegaron a ser más famosos, tanto de literatura como de ciencia. Esto le permitió hacer mucha amistad con personas de diferentes campos, y además, como estaba en el sótano, le vino muy bien a sus tinciones, lo cual hizo que tinciones que no le terminaban de salir, le salieran bien. Al desarrollar mejor sus tinciones, le permitió ver a las células a los oligodendrocitos y a la microglía.
Y hasta entonces que se pensaba que solo había neuronas, astrocitos y un tercer elemento que se pensaba que era uno solo, pero que no se había descrito, pues él vio que ese tercer elemento no era uno solo, sino que eran dos. Por un lado oligodendrocitos y por otro lado microglía. Esto no le gustó mucho a Ramón y Cajal y de hecho al principio Ramón y Cajal no quiso darle el mérito de haber descubierto a la microglía. Y estuvieron así muchos años hasta que ya en los últimos años de vida de Cajal se dio cuenta que Pío del Río Ortega era un gran investigador y que sí que había hecho de verdad esos descubrimientos. Y ya como que hicieron las paces, hay cartas que se escribían entre uno y otro y al final todo acabó bien. Pero bueno, aparte de la microglía, Pío del Río Ortega también estudió mucho los glioblastomas, los tumores cerebrales más malignos, y la denominación que hizo por grado de malignidad de estos glioblastomas es la que hoy día se sigue utilizando. Vale, pues la microglía, que la describió Pío del Río Ortega, son el sistema inmune del cerebro. Son células que tienen un origen embrionario diferente a las neuronas y a los oligodendrocitos y a los astrocitos. Tienen el mismo origen embrionario que tienen los linfocitos, por ejemplo, del sistema inmune del resto del cuerpo. Estas células las podemos encontrar con diferentes morfologías dependiendo de su estado de activación. Hay morfología en la que la célula está en reposo, son células con un cuerpo muy pequeñito, tienen unas prolongaciones muy largas y muy ramificadas, pero conforme se van activando van perdiendo esas prolongaciones hasta que llegan a tener una morfología ameboide. Y esta es la microglía reactiva. Bien, pues como son el sistema nervioso, el sistema de defensa del cerebro, estas células se encuentran por todo el cerebro y son como ninjas, son células que se van moviendo y van detectando si hay algún problema en el cerebro y allí donde encuentran un problema ellas van a arreglarlo. Además son las encargadas de eliminar las sinapsis que no están bien establecidas y de eliminar las neuronas que van muriendo, que están apoptóticas. De hecho, aquí os pongo rápidamente un vídeo donde se ve, estos son un cultivo de microglía, aquí llega un agente externo y allí van todas las microglías a atacarlo hasta que terminan eliminándolo. A mí esto me recuerda mucho, no sé si habéis visto la película de Wall-E, pero hay un robot en la película de Wall-E que se llama Mo, que es el encargado de la limpieza de todos los robots y de que no quede nada sucio. Y entonces por eso me recuerda mucho. Estas células pues son súper importantes. Imaginaos si hubiera un accidente de tráfico y no llegara rápido la grúa a retirar el vehículo dañado, el atasco que se formaría, pues eso pasaría exactamente igual en el cerebro. Y bueno, ya por último, para acabar la charla, pues os pongo aquí un vídeo de Mo para que veáis cómo funciona y que así veáis que sí que es como funciona también la microglía. Vale, pues nada, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rocío. Me ha gustado mucho la charla, supongo que a los demás también. Y bueno, lo he puesto también por el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, la podéis escribir por el chat y nosotros la leemos y Rocío está encantadísima de contestar. Mientras tanto, Rocío, se me ha ocurrido que ahora puedes decir que la microglía es como los robots de rumba, ¿sabes? También, como la conga. Eso, como la conga.
Lo que pasa es que la conga se queda muchas veces atascada y se equivoca mucho. Y yo creo que la microglía esto no lo hace. A un pasito por delante ya. Bueno, mientras tanto, si alguien piensa alguna pregunta, yo he pensado una cosa. Lo primero así, muy especulativo. Igual que has contado lo de que se vio, por ejemplo, que en el cerebro de Einstein parecía que había más astrocitos y que eso seguramente tuviera relación con su inteligencia. A lo mejor podría pasar lo mismo con la microglía o con la actividad de la microglía. Pues al principio se pensaba que la microglía apenas se dividía, entonces si fuera así, podría ser. Pero hace poco ha salido un estudio donde han visto que sí que se divide más de lo que se pensaba, entonces quizás no sea tan necesario que tengamos más microglía que astrocitos. Así como astrocitos yo creo que son súper importantes y que sí que puede estar ahí la clave de la inteligencia. Quizás no hace falta tanta que haya más microglía. Para no pasarnos de limpio. Vale, voy a leer una pregunta. Tony pregunta, hola, ¿los astrocitos se mueven por el cerebro como la microglía o están fijos? Los astrocitos también se mueven porque los astrocitos, como he dicho en la charla, cuando se produce un daño en las neuronas, llegan astrocitos que forman lo que se llama la cicatriz glial y que impiden que ese daño se extienda por el resto del cerebro. Entonces sí que se mueven astrocitos y se vuelven radiactivos, pero no como la microglía, se mueven mucho menos. O sea, si ves un corte de un cerebro, ves que tiene astrocitos por cierta zona del cerebro y cuando está lesionado ves que allí hay más reactividad de astrocitos, pero no es como la microglía, que sí que van sensando siempre continuamente el cerebro a ver si detectan algún daño. Vale, Camilo dice que si entonces hay algún tipo de comunicación electroquímica con los astrocitos. Sí, bueno, como he comentado, se ha visto que los astrocitos sí que son capaces a veces de recibir algún contacto sináptico, no como la glía positiva NG2, pero sí que se ha visto que sobre todo que son imprescindibles para la sinapsis entre neuronas. De hecho, es el tercer elemento de una sinapsis y de ahí que la sinapsis se llama sinapsis tripartita. Vale, y Romina pregunta que si podría decirse que es un factor genético el tener una mayor cantidad de astrocitos o a qué se debería si no es un factor genético. Pues la verdad que es súper interesante esa pregunta. No sabría contestar, voy a especular un poco. Yo creo que por un lado sí que debe de ser una base genética la cantidad de astrocitos, pero por otro lado, como se ha visto que sí que se produce neurogénesis, sobre todo yo creo que en las zonas de neurogénesis del cerebro, que no tienen que ser, de hecho ahora hay mucha controversia en cuanto a las zonas, si de verdad hay zonas de neurogénesis en el cerebro adulto y eso, pero sí que se produce neurogénesis, pero sobre todo yo creo que se produce gliogénesis. O sea, mi teoría es que en el cerebro sí que se producen constantemente, al igual que se dividen las microglías, se producen constantemente nuevas neuronas. Y entonces yo creo que sí que se puede entrenar. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer es súper importante la estimulación cognitiva para que entrenen su cerebro. Y sí que se ha visto que personas que leen mucho, que llevan muchos cálculos y eso, pueden tener placas incluso pueden tener la enfermedad de Alzheimer y sin embargo no desarrollar los síntomas. Y yo creo que eso puede ser en parte por entrenamiento de los astrocitos, básicamente. Sí, de hecho yo hace poco leí también que, por ejemplo, el ejercicio físico estimula la neurogénesis, o sea que nada es muy fijo, yo creo, ¿no? Tenemos otra pregunta de Tony que dice que si los astrocitos se comunican entre ellos tocándose o hay un espacio como ocurre con la sinapsis. Pues pasan las dos cosas.
los astrocitos, como he dicho, se comunican básicamente a través de uniones eléctricas, que son las uniones gap, que tocándose se fusiona la membrana de un astrocito con otro, y estas son comunicaciones súper rápidas, pero también son capaces de liberar los gliotransmisores, que son capaces de captarlos otros astrocitos, y también pueden comunicarse a través de liberación de estos gliotransmisores. Vale, vamos a hacer una cosa. Leo esta última pregunta y a continuación pasamos a la siguiente charla, pero si se os ocurren más preguntas las podéis ir poniendo por el chat y al final de todo las comentamos. Entonces, la última que vamos a leer es de Laura Guerrero, que pregunta, bueno, dice, perdón por la ignorancia y no hay nada que perdonar, estamos aquí para aprender, por supuesto. Y entonces Laura pregunta que si se supone que en un futuro se podrían hacer trasplantes en personas a las que les hiciera falta un mayor número de astrocitos. Pues ayer justo hubo una charla sobre terapia génica y eso es lo que se está trabajando. O sea, ahora mismo lo bueno para que sean astrocitos es que la mayoría de las células que son madres es más fácil que den astrocitos que otro tipo celular, por ejemplo neuronas, y entonces ahora lo que se está intentando es programar estas células para que den neuronas. Pero ese se supone que sería el futuro, un poco implantar estas células madres para que den lugar a astrocitos, a oligodendrocitos, a neuronas, a lo que haga falta. Pero claro, todavía tenemos que superar la barrera de que cuando se implanten estas células no se generen tumores y se vuelvan malignas. Así que en ello está mucha gente. Vale, pues muchas gracias por todas las preguntas y si os parece ahora empezamos con la charla de David. Bueno, David Díaz López también trabaja en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Él es doctor en biología y profesor titular del área de biología celular aquí en la Universidad de Salamanca. Y bueno, en su investigación se centra sobre todo en el estudio de las alteraciones del sistema nervioso central y precisamente la terapia celular mediante el trasplante de células madre. Así que a lo mejor quizá luego tiene algo más que añadir a esta pregunta que nos acaban de hacer. Y bueno, concretamente David es especialista en el sistema olfativo. David también ha hecho estancias en Alemania y en Francia, estancias de investigación, y tiene numerosos premios, por ejemplo, el premio extraordinario de grado y el del doctorado. Y además a David le gusta mucho divulgar. Y simplemente por mencionarlo, bueno, ha dado charlas en TEDx, ya sabéis, la plataforma de divulgación, y también ha escrito un libro que se titula La revolución de las células madre, así que si queréis podéis buscarlo. Y bueno, yo creo que sin más pasamos a la charla de David que se titula Olemos todo lo que olemos. Voy a darle audio, perdonadme un momento. Creo que está David. Mira a ver si activándolo tú mismo. Ya está. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, vale. Gracias, Sara. Cada plataforma es un mundo y en unas... Ahora la liaré yo con la presentación, no os preocupéis, pero bueno, vamos a ver. En principio, compartir pantalla. Inhabilitar la función de compartir las pantallas de participantes. Me tienes que habilitar. Quizá tengamos que... O darme como... Vale, prueba ahora. Vamos a ver, compartir pantalla. Ahora. Vale, disculpa. Compartir. Vale. Deberéis ver el PowerPoint y vamos a ver si ahora veis la presentación de PowerPoint. ¿Se ven las diapositivas? Sí, sí, sí. ¿A pantalla completa? ¿Sí? Sí. Vale, estupendo. Si hay alguna cosa, que lo pongan por el chat, Sara, me avisas, me paras, vale. Que a saber. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar por aquí en esta Semana del Cerebro, que como sabéis, pues bueno, pues viene desde origen, desde la Fundación Dana, y es algo que se hace a nivel mundial. Y aquí estamos, bueno, bajo los auspicios de la Universidad de Salamanca, de la CECIT, y también tengo que agradecer a la Red Olfativa Española un poquito, ya que voy a hablar de olfato. De olfato, ya que, como ha dicho Sara, el título de mi charla es Olemos todo lo que olemos. Vamos a ver si somos capaces de contestar a lo largo de esta charla divulgativa a esta pregunta. Entonces, comenzaremos con unas pinceladas sobre cómo es el órgano del olfato, cómo podemos oler. Luego hablaremos sobre algunas curiosidades del olfato, esa interrogación, ese olemos todo lo que olemos. Y al final, por suscripción popular,
hablaremos algo sobre un proyecto que tenemos sobre olfato y coronavirus. Vamos a ello. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que el olfato es uno de los dos sentidos químicos que tenemos, gusto y olfato. Vamos a centrarnos en el olfato. Y los sentidos químicos son los sentidos más primitivos de todos. Así pues, sabemos que la vida comenzó en el agua, aunque ahora nos la estemos cargando, bueno, de acuerdo, y cuando nuestros ancestros eran como organismos unicelulares que vivían en un medio acuoso. Organismos unicelulares que tenían que tener un contacto con el medio. ¿Y cuál era ese contacto? Pues detectar si había algún tipo de sustancias nocivas o sustancias atractivas. Si las sustancias eran nocivas, pues los organismos se alejaban de ellas. Al revés, si las sustancias eran potencialmente beneficiosas, los organismos unicelulares se acercaban a ellas, de tal suerte que era necesaria una especie de quimiorrecepción, una detección de sustancias químicas, un sentido químico primitivo. Sentido químico que fue evolucionando hasta organismos pluricelulares como somos ahora y que también somos capaces de detectar sustancias químicas en el ambiente que lleguen de unas zonas más o menos alejadas. Y esto es en concreto el olfato. Bueno, solo por una pincelada, el gusto nos permite detectar sustancias químicas que están en nuestra boca, pero que sepáis que tenemos más quimiorreceptores, como los que están en nuestros vasos sanguíneos, que nos permiten detectar pues, niveles de acidez, de oxígeno en la sangre, etc. Pero bueno, nos centramos en el olfato, que es, repito, la detección de sustancias químicas alejadas. Y en función del olfato, los vertebrados se pueden clasificar en una serie de organismos, en tres grandes grupos: macrosmáticos, microsmáticos y anosmáticos. Los macrosmáticos son animales como los roedores o los insectívoros que tienen un sentido del olfato tremendamente desarrollado y tremendamente fino. Dentro de los microsmáticos estamos los seres humanos, que somos capaces de oler, pero no con tanta capacidad como los seres macrosmáticos. Bueno, puesto los ejemplos de Wonder Woman y de Superman, no sé yo si ellos tendrán un super olfato, no me extrañaría, pero vamos a considerar su faceta humana. Y finalmente tenemos los cetáceos, que son animales anosmáticos, que directamente no tienen olfato. Y esta capacidad de olfacción se relaciona perfectamente con las estructuras encefálicas relacionadas con este sentido. Así pues, podemos ver en estos cerebros una estructura que se llama bulbo olfativo. Lo vemos muy bien en los animales macrosmáticos. Aquí tenemos en la parte superior izquierda el cerebro de un ratón. Los bulbos olfativos son estas dos bolitas de aquí delante. Y como veremos, los bulbos olfativos son la primera estación de relevo de la transmisión sensorial del olfato. La primera entrada en el cerebro, la primera entrada en el sistema nervioso central. Aquí en el cerebro de los erizos vemos que también los bulbos olfativos son enormes, en estas dos imágenes en blanco y negro. Sin embargo, en los seres humanos podemos apreciar que los bulbos olfativos son estas dos pequeñas cintitas que se encuentran en una posición ventral justo por encima de la nariz. Ahora hablaremos de ello. Y en los delfines, como podemos observar, no hay bulbos olfativos. Bien, anosmáticos, pues no hay estructuras relacionadas con el olfato en el cerebro. Pero a pesar de que el bulbo olfativo es la primera entrada al cerebro, el órgano del olfato como tal es el epitelio olfativo. El epitelio olfativo es un epitelio que se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, como vemos en este dibujo. En el epitelio olfativo hay una serie de células, auténticas neuronas, que son células receptoras olfativas, que captan las diferentes moléculas con olor y emiten una señal ya al cerebro, directamente al bulbo olfativo. Estas cintas, ¿de acuerdo?, que se encuentran por encima de este epitelio olfativo. Nos hacemos una idea, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo es el epitelio. Aquí tenemos un esquema. El epitelio está compuesto por una serie de células, de las cuales las más importantes o las de función más noble son las células receptoras olfativas o las neuronas receptoras olfativas, las que aparecen en amarillo, que como veis tienen pues una prolongación con unos cilios, ¿de acuerdo?, que se abren en las cavidades nasales, que son donde se captan aquellas moléculas que tienen un determinado olor. Si las moléculas se unen a sus receptores moleculares, estas neuronas disparan una señal a través de un axón que atraviesa la parte baja del cráneo, en concreto un hueso que se llama etmoides, el nombre da igual, y que es como un colador, ya que los axones de estas neuronas atraviesan pues, por los agujeritos de este colador, de este hueso, para contactar ya en el cerebro, en el bulbo olfativo. Bien. En el epitelio olfativo, además de estas neuronas receptoras, hay otras células, como células sustentaculares que le dan forma, sostén al epitelio. Células basales, que son células madre que reponen las neuronas receptoras olfativas, de las que podemos hablar más adelante. Y pues una serie de glándulas, las glándulas de Bowman, que segregan un moco especial que permite una correcta olfacción. No es el moco que nos cuelga de la nariz cuando estamos resfriados, no, es un moco especial para la olfacción.
Bien, como pongo en esta diapositiva, el tamaño del epitelio olfativo importa, pero la calidad también. Es decir, el hecho de que los animales podamos detectar mejor o peor los odorantes depende mucho del tamaño de este epitelio olfativo. Así pues, comparando por ejemplo humanos y perros, los seres humanos tenemos un epitelio olfativo de 10 centímetros cuadrados y que constituye el 3% de toda la piel de dentro de la nariz. Los perros tienen de media 170 centímetros cuadrados de epitelio olfativo y además una mayor cantidad y una mayor densidad de neuronas receptoras olfativas. ¿Cómo no va a oler mejor un perro que un ser humano? Simplemente por tamaño del epitelio y número de receptores. Pero bueno, también tenemos el caso de los roedores, que son muy chiquitines, ratas y ratones, que tienen epitelios olfativos de tamaño de milímetros cuadrados. En estos casos, fijaos que lo que importa es la calidad, no el tamaño. Así pues, en ratas y ratones, este epitelio olfativo es el 50% de todo el interior de sus fosas nasales. Y además, sus células receptoras están tremendamente organizadas. Hay una organización, una regulación exquisita, que no tenemos tiempo ni... Bueno, sería demasiada profundidad hablar de ello ahora, pero que permite esta olfacción tan perfecta que les hace animales macrosmáticos. Bien, podemos decir que cada una de estas células receptoras olfativas tiene, grosso modo, ahora lo matizaremos, un único tipo de receptor molecular. Es decir, se une a un único tipo de molécula con olor. Es como si en este esquema del epitelio olfativo, cada una de las neuronas receptoras olfativas, estas células alargadas de colores, fuese capaz de detectar una molécula con olor con un color determinado. ¿De acuerdo? Hagamos un símil. Cada color corresponde con una molécula con un olor determinado. Olor, color. Vale, para entendernos. Hay aproximadamente 350 tipos distintos de receptores moleculares. 350 tipos de colores codificados por 350 genes activos en los seres humanos, que constituyen la mayor familia de genes en los seres humanos, repito. Vale. En los roedores hay muchos más, hay 1200 genes activos, todos ellos dispersos por el genoma. Teniendo en cuenta esto, ¿cuántos olores pensáis que existen? Tenedlo en mente. Pero antes, vamos a complicarlo más. Podríais decir 350. Pues bueno, una molécula odorante para cada olor. Pero la cosa se complica. En primer lugar, hemos dicho que cada célula expresa un único tipo de receptor. Cada color, un olor. Pero no es así. Realmente explica un receptor mayoritario, pero otros, bueno, un poquito relacionados. Se empieza a complicar. Además, cada uno de estos receptores moleculares, cada una de estos receptores de membrana donde se une una molécula con un olor determinado, es preferente para esa molécula, pero también puede responder a alguna más. El ejemplo lo vemos pues, en estos potenciales de acción, estos potenciales de disparo esquemáticos que vemos aquí. Imaginaos que las células verdes, los receptores llamados de número 1, están especializados para los olores de tipo cítrico. Mirad qué bien responden al cítrico. Uy, 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 qué bien. Ay, pero al floral también un poquitín. Ay, a la menta también un poquitín. A la almendra ya no. El receptor 2, sobre todo, el azul, sobre todo al olor a flores. Ay, qué bien. Pero un poquito al cítrico. Y un poquito a la menta. Y un poquitín también a la almendra. Y lo mismo con el resto de receptores. Vale, la cosa sigue complicando. Pero es que además, cada olor, el olor a macarrones con chorizo, no es un único odorante, sino que es una combinación de diferentes odorantes. Ejemplo, el olor a jazmín. El olor a jazmín, aquí tenemos la planta del jazmín, es una mezcla de todas estas moléculas que tenemos aquí. Ojo, en diferentes proporciones, en diferentes concentraciones. De ahí que el mundo de los odorantes sea tan complejo. En este sentido, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos olores existen? Hasta hace relativamente poco se calculaba que los seres humanos eran capaces de identificar 10.000 olores distintos. Pero un artículo relativamente reciente dice que somos capaces de detectar 1 billón de olores. 1 trillón en americano, ¿vale? 1 billón de olores, según los diferentes estímulos olfativos. Quizás exageren un poco, pero está claro que el número de odorantes diferentes y, en definitiva, sus combinaciones, lo que son los olores, es enorme. En el caso de animales macrosmáticos, como roedores, perros, etc., se desconoce. Bueno, podemos detectar olores, pero ¿se pueden clasificar? ¿Los podemos clasificar como otro tipo de estímulos? Bueno, los sonidos sí se pueden clasificar, según su tono, sonidos más graves, sonidos más agudos, y tenemos las diferentes escalas musicales.
Los estímulos térmicos, la temperatura, también se puede clasificar en grados centígrados, Celsius, Fahrenheit, lo que queráis. Incluso los colores, según esta paleta de RGB, etcétera, que todos conocemos de los ordenadores. Pero ¿qué pasa con los olores? Es mucho más complicado. En 1916, Henning hizo la primera clasificación de olores en 6 grandes grupos, como veis en este esquema tan sencillo de la pantalla: fragante, pútrido, etéreo, a especias, a quemado y resinoso. La clasificación era un poquito coja. Más adelante se añadió un 7º olor, 7 grupos. Bueno, pero seguía siendo un poquito coja esta clasificación de odorantes. Y lo que realmente se hace es clasificarlos por campos de olor. Es decir, hay una clasificación para los perfumes, en notas florales, orientales, frescas, de madera, con sus matices, etc. Hay olores para los vinos, que todos conocéis. Vienen los chachipirules especialistas, esto me huele a maderoso, resinoso y a yo qué sé qué. Bien, hay una carta de olores especiales para vinos. Lo mismo para cervezas. También hay catas de olores de cervezas. Y lo mismo incluso para puros. Pero no dejan de ser familias de olores de un determinado campo como tal. Pero lo que se buscaba era una clasificación general de todos los olores del mundo. Y esto no se realizó hasta el 2013, cuando el grupo de Castro realizó una clasificación de olores según una estrategia matemática de componentes principales que es horrorosa. Yo realmente no lo acabo de comprender, solamente la punta del iceberg. En cualquier caso, lo que hicieron fue coger una base de datos enorme con gran cantidad de olores y clasificarlos según una serie de descriptores, los descriptores más nombrados. Y de esta manera salió matemáticamente que la mejor agrupación eran 10 grandes clústeres, en 10 grandes grupos de olores, ¿de acuerdo? Nombrados como W1, W2, etcétera, hasta W10. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué no cítricos, sin más? Porque directamente cada uno de estos grupos está clasificado por una serie de descriptores. Aquí se ven hasta 10. El primero es el descriptor más fuerte, el que más identifica al grupo. El segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos, y así sucesivamente. Así pues, el grupo W1 sería de cosas fragantes, florales, de perfumería, dulce, bueno, una especie de flor colonia dulzón. Vale, yo qué sé, el W3 sería frutas que no sean cítricos, dulce, fragante, luego aromático, como frutas, pero frutas que no sean cítricos, porque para eso tenemos el W10, limón, cítricos, fragante. No sé si me explico. Son grandes grupos que podemos tener una cierta idea mental de a qué se refieren, pero no es una cosa concreta, no es un olor concreto, es un grupo de olores más o menos relacionados, ¿de acuerdo? Con un descriptor principal y una serie de descriptores secundarios. Es la única clasificación matemática y científica, por decirlo de alguna manera, que existe hasta ahora de olores. Vamos a recordarla para más adelante. Bien, ya sabemos cómo funciona el epitelio olfativo, cuántos olores hay, etcétera, etcétera. Sabemos que las neuronas receptoras olfativas captan las moléculas con olor y transmiten una señal al bulbo olfativo, la primera estación de relevo del cerebro. ¿Y de dónde va esta información al resto del cerebro? Pues a muchos puntos distintos. Hacia el bulbo olfativo accesorio, hacia el núcleo olfativo anterior, hacia el bulbo olfativo del otro lado del cerebro, hacia el tubérculo olfativo, hacia el tálamo, a la corteza frontal, bla, bla, bla. Hay muchísimas regiones del cerebro que están relacionadas con el olfato. De hecho, se dice que prácticamente no hay región cerebral que no tenga algo que ver con el olfato. Esto se debe a que es un sentido muy primitivo, muy básico. Y esto nos da otra pista. Vamos a fijarnos. De toda esta maraña de conexiones, hay regiones como el hipocampo o la amígdala que se repiten. El hipocampo tiene que ver con la memoria y la amígdala con las emociones. De ahí que los olores nos despierten recuerdos, emociones, sustancias tan vívidas. Y ojo, de todas estas regiones donde se proyecta la información olfativa, solamente parte va al tálamo, y del tálamo a la corteza orbitofrontal, que es donde se registra realmente el olfato consciente. Es decir, que de todas estas proyecciones cerebrales, tan solo estas, las que van al tálamo, y de ahí a la corteza, son las que son conscientes. De ahí que cuando olemos a macarrones con chorizo, la sensación consciente de huele a macarrones con chorizo es esta. Pero toda la demás nos están mandando flashes de memoria de Dios mío, qué ricos estaban los macarrones con chorizo que hacía mi abuela, qué hambre tengo, cómo quiero a mi abuela. No sé si se entiende. Y estas sensaciones de memoria y estas sensaciones de emociones son inconscientes. ¿Olemos todo lo que olemos? Vale.
El olfato, como os digo, es un sentido tremendamente primitivo, visceral y muy complejo, como hemos podido comprobar. Así que vamos al lío. ¿Olemos todo lo que olemos? Veamos una serie de ejemplos de percepciones olfativas curiosas y no del todo conscientes. La primera de ellas se descubrió o se comprobó científicamente aquí, sí, en un convento de monjas de clausura. ¿Y qué se puede hacer como estudios científicos en un convento de monjas de clausura? Pues, por ejemplo, comprobar que existe una sincronización del ciclo menstrual. Todas vosotras, si tenéis compañeras de piso, o vivís con vuestra familia, o en un convento, yo qué sé, cuando hay muchas mujeres juntas, al final acaban por sincronizarse en su ciclo menstrual. Y curiosamente, las más regulares sincronizan a las menos regulares. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa realmente por una mezcla entre olores y feromonas. Caramba, aquí la hemos liado. Vamos a dar unos apuntes sobre las feromonas. La definición de feromonas es sustancias químicas que sirven para ejercer una comunicación entre individuos de la misma especie de forma innata. Ojo, innata. Esto quiere decir que no se aprende, que es algo que viene implícito en nuestro patrón, instintivo, si me permitís la expresión, la simplificación. Bien. Muchos animales utilizan feromonas, aquí pongo el ejemplo de un ratón, y las feromonas se captan típicamente por un órgano denominado órgano vomeronasal, que tiene una proyección al encéfalo, paralela al sistema olfativo, pero no exactamente igual. El problema es que los seres humanos no tenemos órgano vomeronasal, solamente hay un vestigio evolutivo, un vestigio de desarrollo, etcétera, pero en seres humanos adultos no funciona. ¿Tenemos feromonas los humanos? Sí. Pocas, pero tenemos. ¿Y por dónde las captamos si no hay órgano vomeronasal? Pues las captamos por el sistema olfativo. De ahí que en los seres humanos se mezclen ambos sistemas. Y de estas feromonas que existen en humanos, una de ellas es la que en hembras sincroniza el ciclo menstrual. ¿Por dónde se capta? Por el sistema olfativo. Pero vosotras sois conscientes de que estáis oliendo de mi compañera de piso está ovulando, mi compañera de piso está en fase proliferativa, en fase secretora. No. Es un olor, pero es un olor completamente inconsciente. No sois conscientes de que lo oléis, pero lo oléis porque os sincronizáis en el ciclo menstrual. Y además es un comportamiento innato. Nadie está aprendiendo algo. Os sincronizáis y punto. ¿Vale? Valga como un ejemplo. Y vemos más. Bueno, ya que hablamos de feromonas, también existen feromonas de atracción de macho a hembra y de hembra a macho en los seres humanos. Ojo, que nos vendan la moto, que si os echáis un desodorante como el Axe este por aquí en la playa, de repente empiezan a venir no sé cuántas mujeres detrás. ¡Oh, Dios mío! No, por cierto, si os venden colonias con feromonas, no las compréis, porque es mentira. Funcionan, sí, pero mucho menos de lo que parece en este anuncio. Ya veremos por qué. Bueno, el caso de las feromonas de atracción, pues implica que dentro de hombres y mujeres, lógicamente heterosexuales, hay una cierta atracción del olor del otro sexo. Muy bien. ¿Esto cómo se comprobó? Pues esto se comprobó con un experimento muy curioso en el cual 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres, se ducharon con un gel neutro, se pusieron una camiseta sin olor, se pusieron a sudar para impregnar la camiseta, las camisetas se metieron etiquetadas sin más en unas bolsas como las que veis aquí, se cerraron y se presentaron acto seguido otros 20 hombres y otras 20 mujeres. No se dejaron macerar para que no les apergañeta, ¿de acuerdo? O sea, que simplemente hubiese un olor inconsciente, porque las 40 personas que vieron esas bolsas realmente no olían a nada, conscientemente, pero se les obligó a decir, tenéis que elegir qué bolsas son más atractivas que otras. Pero si no huelen a nada, decid cuáles son más atractivas, pero si no huelen a nada, decidlo. Vale. Y coincidió que prácticamente todos los hombres eligieron como atractivas solamente la bolsa de las mujeres y viceversa. Las mujeres, la bolsa de los hombres. Hubo un caso muy llamativo de un hombre que consideró atractivas todas las camisetas de mujeres menos una. Se tiró del hilo y curiosamente el olor de esa camiseta era de su hermana. Vale, aquí hay un componente de atracción. No se sabe si es por olor, inconsciente, por supuesto, por las camisetas conscientemente no olían a nada, o feromonal. ¿Por qué? Porque no sabemos si este olor es innato o aprendido. Es posible que dentro de toda nuestra vida sepamos perfectamente cómo huelen los hombres y cómo huelen las mujeres, aunque sea de forma inconsciente. No sé si me explico. No soy consciente del olor a la que huelen las mujeres, no soy consciente del olor a que huelen los hombres, pero en mi cerebro sí que está. Y de ahí que al hacer este experimento considera atractivo o no un tipo de bolsas o camisetas u otro. Y por eso este chico que olió a su hermana aprendió que era el olor a mujer, pero de su hermana, y no le atraía. ¿De acuerdo? Para ser feromonal tendría que ser algo innato,
pero eso solamente se podría comprobar pues aislando a hombres del resto de mujeres del mundo y haciendo este experimento y viceversa, y eso no es ético. En todo caso, sea feromona o sea un olor aprendido, es un olor inconsciente. Y esto, curioso, se ha llegado a utilizar en páginas web como Smell Dating, que te permiten ligar por internet gracias a tu olor. En definitiva, lo que se hace es lo mismo que el experimento. Te mandan una camiseta en una bolsa. Tú te pones la camiseta durante unos cuantos días. Procura no utilizar colonias y ducharte a menudo, no seas guarro. Mandas la camiseta por correo a una dirección de esto de Smell Dating, ellos recortan la camiseta y se la mandan unos cuantos sujetos. Y según como los sujetos te consideren o no de atractivo, puedes ligar o no por internet y ya intercambian los datos. Pues funciona, que lo sepáis. Y existe esta página. Si queréis, os metéis y os mandáis la camiseta, haced lo que os dé la gana. Bien. Otro dato curioso. El olor de las lágrimas femeninas de tristeza reduce la libido en hombres. Caramba. El olor de las lágrimas. ¿A qué huelen las lágrimas? ¿Y las lágrimas femeninas? ¿Y las lágrimas femeninas de tristeza? Si huelen a algo, el olor es inconsciente. No somos conscientes de que lo estamos oliendo. Sin embargo, se ha comprobado que este olor inconsciente reduce la libido en hombres. ¿Puede ser algo aprendido? Sí. Vemos a una mujer llorar, lo que menos nos apetece es aparearnos con ella, sino probablemente echarle una mano por lo que sea. Vale, me podéis decir, hay violadores, hay tíos muy raros. Bueno, están fuera de la sociedad y son gente perversa. Pero en general esto ocurre. Veamos más ejemplos. Atentos todos a la pantalla. Además va a ayudar el rollo que os estoy contando. Venga, a ver qué os pasa. Si alguno ha bostezado, éxito absoluto. Y si no, os pongo la siguiente diapositiva. Creo que todos somos capaces de identificar las expresiones que tiene esta mujer, ¿verdad? Si es de alegría, de enfado, de miedo, de tristeza, de sorpresa, de aburrimiento, somos perfectamente de detectar emociones con la vista, con rasgos faciales. Pues, ¿qué os puedo decir? Que también nos podemos comunicar a través de nuestro olfato, nuestras emociones. Y esto fue otro experimento. Se puso una serie de personas a ver películas, ¿de acuerdo? Y una de las películas eran de terror, con escenas de terror ahí aterradoras completamente, sustos. ¡Ah! Y a todas estas personas se le recogió una muestra de sudor de las axilas, lógicamente previamente limpias para que no sea una guarrada. Y estas muestras de olor se pasó a otra serie de personas. Pues coincidió que las muestras que se había tomado en aquellas personas que habían estado viendo películas de terror con escenas aterradoras provocaban expresiones faciales de terror en las personas que las olían. Estas personas no se daban cuenta ni de que el bastoncillo en el que estaba impregnado el sudor oliese a nada, ni tampoco de que habían puesto cara de terror, porque esta cara, estas expresiones faciales mínimas, por supuesto, se medían con un programa especial. En definitiva, no solamente nos comunicamos con nuestra vista y oído, sino también, parcialmente, con el olfato. El primer atracón. Las areolas de las madres que están recién dadas a luz desprenden un olor que conoce perfectamente el bebé y que le permite mamar. De hecho, si se lavan con agua y jabón las areolas de una mujer recién dada a luz, el niño es incapaz de mamar porque no puede llegar al pezón. Tienes que meterle la cabeza encima y aún así le cuesta. Inconsciente y probablemente innato, feromonal. Pero en nuestro caso, olor. Otro caso de cosas que son inconscientes es que los múltiples estímulos y entre ellos el olfato nos ayudan a estudiar. Bueno, aquí os pongo una cámara de aislamiento de los años 40-50 que era básicamente para que no te molestase nada, pero hoy en día se sabe que cuando estudias algo con múltiples estímulos resulta beneficioso, es decir, si yo estoy estudiando algo y no solamente lo leo, sino que lo oigo y veo dibujos, me queda mejor que si solamente leo un tostón. Y parece ser que el olfato también ayuda a esto. De ahí que mucha gente se ponga incienso u otros olores para estudiar porque le ayudan a concentrarse o a retener cosas. Por ejemplo, estudio matemáticas, me pongo olor a menta. Estudio lengua, me pongo olor a romero. Y me llevo al examen de lengua, una ramita de romero, la huelo y me vienen olores, me viene la información como flashes. ¡Pum! Sobresaliente. Ojo. Ayuda, no es la panacea. Ah, no, como yo me pongo una rama de romero no hace falta que estudie porque apruebo lengua. No, simplemente es una ayuda y hay gente que quizás no le funcione. Y con esto que pongo de que son simplemente ayudas, simplemente matices, que nos ayudan las cosas a ligar o no, es que no nos tenemos que volver locos. Es decir, los seres humanos olemos cosas y olemos relativamente bien y tenemos olores inconscientes, pero el olfato no es nuestro sentido prioritario. Si perdemos el olfato, probablemente no nos damos cuenta. La media
de tiempo que pasa desde que se pierde el olfato hasta que se va al hospital es de 2 años. Si perdemos la vista o el oído ahora mismo, probablemente empecemos a gritar y nos vayamos al hospital corriendo. En el caso del olfato, no, porque es un sentido minoritario. De hecho, una de las enfermedades que más provocan pérdidas en el olfato son la aparición de unos tumores benignos, poliposis, en el interior de las fosas nasales. Estas poliposis, pues como podéis ver, obstruyen la fosa nasal y no te dejan oler. Pues la gente pierde el olfato por esto y prácticamente va al médico cuando los ciruelos estos de las poliposis le están saliendo por la narina. Ya decía yo que no olía desde hace año y pico, pero ¿cómo vas a oler si tienes la narina tapada? Pues para que veáis la importancia del olfato. Bien. Y vamos acabando ya esta charla, pues hablando un poco de la medición de lo que olemos. Test de olfato. Existen numerosos test de olfato para seres humanos. Aquí os pongo varios de ellos. El UPSID, que son 40, el Sniffing Sticks, que son 40 estímulos olfativos. El Smell Distress, que son 8, muy sencillito. El Barcelona Smell Test, que son 24. Bueno, el problema de todos estos test olfativos, hay muchos más, ojo, es que son un tanto largos, pueden ser muchos olores, este es más cortito, pero sobre todo es que son abstractos. Abstractos porque los olores que se cogen son arbitrarios. Olor a fresa. ¿Y por qué olor a fresa? Igual le das un olor a fresa a una persona, yo que sé, asiática, y no lo identifica bien. Y muchas veces hay que adaptarlos a otras culturas. De tal suerte que barro para casa y tengo que hablar de un test de olores, no le hemos puesto el nombre, hemos puesto SAST 12, Salamanca Smell Test 12, porque, bueno, lo hemos diseñado aquí, y es un sistema que tiene una serie de ventajas. En primer lugar, tiene 10 olores basados en los 10 grupos W1, W10 de los que os hablé antes. Es decir, olores universales, de 10 grupos de olores universales. Más otros 2 estímulos trigeminales, es decir, la sensación como de molestia, escozor dentro de la nariz para completarlo. Bien, el test se completa con un cuestionario de condiciones generales, sexo, edad, etcétera, pues para tener una idea de la percepción olfativa y las características de la persona. El test es muy rápido, se hace en 10 minutos. El test es higiénico, ya que son unos rotuladores con estos odorantes que se impregnan en papelitos como los de la perfumería y se pueden desechar. Y vale para todo, para comprobar la olfacción general, para comprobar trastornos olfativos y para comprobar trastornos neurológicos. ¿Y por qué os cuento esto? No solamente para barrer para casa y hablar de un test olfativo que hemos desarrollado nosotros, sino porque tiene una aplicación en algo muy de moda. El coronavirus. Bien, se sabe que el coronavirus puede afectar a células muy diversas, ya que muchas células del organismo tienen los receptores a los cuales se une el virus, el ACE2 y el TMPRSS2. Vale, puede afectar a muchas células diferentes, y entre ellas se encuentran las células nerviosas. Se sabe que el coronavirus entra en el sistema nervioso central y puede provocar daños neurológicos o pérdida del gusto, por ejemplo, que no del olfato, hablaremos de ello, porque afecta a centros nerviosos concretos. ¿Cómo entra en el cerebro? Pues hay 2 rutas. Una es la hematógena, que básicamente es que el virus llega a los pulmones, las células se extravasan de los alveolos y entran en la corriente sanguínea, se meten dentro, perdón, las células he dicho, los virus se extravasan, y los virus se meten dentro de células de tipo monocitos, macrófagos, del sistema inmunológico, y viajan por la sangre hasta el sistema nervioso, entrando por la barrera hematoencefálica. Bien. Y luego hay otra ruta, que es la ruta axonal retrógrada, que básicamente es que los virus entran por nuestra nariz y entran por las neuronas del epitelio olfativo hasta el cerebro. Tal y como vemos aquí. Los virus, las bolitas verdes, entran por las neuronas receptoras olfativas del epitelio olfativo, de ahí pasan al bulbo olfativo y de ahí al resto del cerebro. En este artículo se demostró muy reciente, el año pasado, pues precisamente esta entrada a través del epitelio olfativo, que podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión. Vale, en negro lo que vemos son las células receptoras olfativas del epitelio, esto amarillito son los cilios que se descuelgan hacia la cavidad nasal y las bolitas rojas son los coronavirus. En primera instancia, ¿qué ocurre? Pues que el virus, al entrar por este epitelio olfativo, pues mata a las neuronas receptoras olfativas, o bien a las células madre que dan lugar a ellas, de tal suerte que por eso se pierde olfacción. Pero claro, también entran al bulbo olfativo. Y los virus desde el bulbo olfativo pues van avanzando desde el axón de una neurona a la siguiente, etcétera, etcétera. O más bien desde las dendritas de una neurona al axón del anterior. De ahí que se llame que es una propagación retrógrada. En cualquier caso, desde el epitelio olfativo y el bulbo olfativo,
los coronavirus entran al resto del encéfalo. Y esto también se ha demostrado científicamente con virus similares inyectados en la cavidad nasal de ratones. Los podemos ver aquí, que infectan células que se marcan en verde. Y al cabo de un tiempo, esto es el epitelio olfativo de un ratón, al cabo de un tiempo podemos ver que estas células en verde infectadas por virus están prácticamente en todo el cerebro del ratón. Y parece ser que esto mismo es lo que ocurre en humanos. Bien, ¿y qué queremos descubrir con este test? Pues bueno, en primer lugar es si puede haber daño en las propias neuronas receptoras olfativas o en las células madre que dan lugar a estas neuronas receptoras olfativas. O más concretamente, si la infección de los virus puede ser de forma preferente en algún tipo de neuronas. Recordemos que había 10 grandes grupos de olores, probablemente captados por 10 grandes grupos de neuronas distintas. Es decir, los virus afectan preferentemente algún tipo de olores, afectan preferentemente algún grupo de neuronas receptoras olfativas. Y lo que es más curioso, esto puede ser un diagnóstico temprano de daño neuronal o un diagnóstico temprano de posibles secuelas de COVID. No lo sabemos. Cuando completemos el proyecto, probablemente os podamos dar algún tipo de explicación al respecto. Y con esto termino esta charla. Así que aquí os dejo simplemente mi correo electrónico por si queréis hacerme alguna pregunta, aparte de las que surjan en el chat. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Me ha parecido muy interesante y lo mismo que ha dicho David, si tenéis alguna pregunta ya sabéis que lo podéis poner por el chat. Y mientras escribís, yo sí que tengo alguna pregunta. Vale. Estoy repasando mis notas rápidamente. Vale, una tontería, pero lo que has dicho al principio yo no lo sabía sobre el moco que recubre el epitelio olfativo y has dicho que es un moco necesario para la olfacción y entonces ¿tiene que ver la cantidad o la calidad de ese moco a lo mejor con cómo de bien o de mal huele a algunas personas o eso puede tener alguna aplicación terapéutica o no tiene mucho que ver? Pues las dos cosas. Por una parte, el moco sirve para retener los propios odorantes en el epitelio y que estén cierto tiempo, y que los puedan captar bien los receptores de las neuronas receptoras olfativas. Por otra parte, también tiene enzimas que eliminan esas moléculas odorantes para que no estén continuamente estimulando, etcétera, etcétera. Entonces, según la calidad de este moco, pues igual nuestro olor está, o sea, los odorantes están más tiempo o menos tiempo del necesario en contacto con los receptores. Además, también tiene, bueno, pues una concentración iónica necesaria para que funcionen las neuronas receptoras olfativas. Si no es buena, funcionarían peor, más de lo mismo. Y por último, tiene anticuerpos. Como bueno, hemos visto, el coronavirus puede entrar a través del epitelio olfativo, pero pueden entrar muchos más virus, bacterias o incluso parásitos. Por ejemplo, hay un tipo de meningitis amebiana, que es lo típico que te bañas en una charca asquerosa y te entran amebas en el cerebro. ¿Por dónde? Por la nariz. Os conté que los axones de estas neuronas atraviesan un hueso que es como un colador. Pues es un colador para todo, o sea, para cosas buenas y cosas malas. Entonces, el sistema olfativo es una ruta de entrada al cerebro de cualquier bicharraco. De ahí que este moco también tenga anticuerpos para, en cierta medida, frenar esta entrada. Qué sabio es el cuerpo humano. Además, de verdad. Vale, de momento tenemos una pregunta de Ana, que bueno, dice que una charla interesantísima y que ojalá trabajar en algún momento con vosotros, que muchas gracias. Y entonces tiene varias preguntas. La primera, yo creo que las leo de una en una, es que de qué puede depender que unas personas huelan mejor que otras sin enfermedad aparente. Buena pregunta. Pues de muchísimos factores. En primer lugar, bueno, grosso modo, de lo mismo que depende que unas personas tengan mejor visión o mejor oído que otras, pues lo mismo con mejor olfato. Pues que tengan una mayor cantidad de neuronas receptoras olfativas, que tengan una mayor cantidad o una mayor variedad de neuronas receptoras olfativas. Por ejemplo, hay determinados olores que algunas personas no detectan. Ejemplo, la asparagina. Cuando comemos espárragos, nuestra orina huele mal, huele a espárrago rancio, hablando pronto y mal. Pues hay personas que no son capaces de identificar la asparagina. ¿Vale? No tienen receptor para esa molécula. Pues lo mismo que podría haber, si me permitís la expresión, personas daltónicas o que ven un poquito peor o que oyen un poquito peor. ¿De qué más puede depender? Pues también de conexiones nerviosas, del moco que acabamos de hablar.
Y no se me ocurre nada más, pero seguro que hay muchos más factores. Lo dicho, comparable con la vista o el oído, pero adáptalo todo a la nariz y a todas las rutas olfativas. Vale, la siguiente pregunta de Ana era que si se sabe que se puede entrenar al olfato a asociar, por ejemplo, dice el olor al vino, pero si se podría entrenar para oler mejor. Efectivamente, de hecho se entrena. A ver, hay gente que ya huele mejor que otra, porque sí, o sea, que tiene mejor olfacción que otra, porque sí, pero los sumilleres, tanto para perfumería como, bueno, los perfumistas, sumilleres, etcétera, las personas que trabajan con el olfato se entrenan continuamente. Yo he visto perfumistas o también pues, sumilleres que trabajan con vino, que viajen donde viajen se llevan un maletín con olores donde se van entrenando, se ponen un antifaz y se van entrenando a recordar cada uno de los matices. Claro, no pueden ser todos los olores del mundo, sino únicamente pues los de eso, de un campo, el vino, un perfume, lo que sea, pero para así detectar todos y cada uno de estos matices. En el caso del vino, que es lo que parece que está de moda, no vas a llegar sabiendo, oh, esto es un chateau del no sé cuánto porque huele a detergente Norit y a frutas del bosque, yo qué sé. No, pues a mí es que este me huele a perlán. Si yo no he olido nunca el perlán, ¿cómo voy a saber a qué huele el perlán? Esto se va entrenando, o sea que lógicamente dentro de cada capacidad. Esta gente que se dedica eso, a perfumería, al vino, suele ser personas con un buen sentido del olfato, pero sí que se entrenan. Bueno saberlo porque yo, por ejemplo, tengo el olfato un poco justito. Vale, la última pregunta, que es muy interesante también, pregunta si la clasificación general de los olores se realizó en base a descripciones humanas, que qué pasaría si se hiciera con animales. No tengo ni la más remota idea, porque el problema es que los animales no sabemos a lo que huelen. Vamos a ver, hay otro artículo muy interesante que dice que los seres humanos no tendríamos que ser microsmáticos, sino que también seríamos macrosmáticos. Bueno, entonces los ratones y los perros que serían súper mega osmáticos de la muerte. Porque encima este artículo estaba muy sesgado, ¿no? Ponían olores completamente humanos, antropocéntricos, olor a queso, no sé cómo, a vino, lo que sea, a animales. Son olores que sí, probablemente los huelan y distingan, pero les da igual. Pero yo que sé, un ratón, un perro, ahora igual tiene un universo olfativo tremendo y que le da una información impresionante que nosotros nunca seremos capaces de comprender. O sea, van a tener una mejor percepción olfativa que nosotros. ¿Qué clasificación haces en esos animales? Es imposible. Es imposible. No sé si a través de estudios eléctricos, de ver qué neuronas se estimulan y otras, pero habría que ver también vías, no sabes a qué huele, no sabrías qué odorantes poner. Creo que es virtualmente imposible, pero igual me equivoco. Me parece muy complejo, sí. Vale, Kataisa pregunta, bueno, primero te da las gracias por la charla. Gracias a vosotros. Y respecto al experimento de las camisas, pregunta si todos los participantes eran heterosexuales o había homosexuales, es decir, podríamos saber la orientación sexual de una persona en función del olor corporal que le parezca atractivo. Al revés. O sea, en ese estudio sí que eran todos heterosexuales, porque es digamos, ¿cómo se dice? Un criterio de inclusión que se puso en el estudio precisamente para evitar algún tipo de sesgo. O sea, sería normal que un hombre homosexual cogiese con más atractivo un olor a hombre. Vale, pero como el mundo de los aromas es tan complejo, a saber, y si hay algo feromonal, a saber, podría haber algún tipo de sesgo. No lo sé, pero podría haberlo. Claro, y decirlo al revés es meterse en un jardín. No, como a mí me parecen más atractivos los olores a mí como hombre me parecen más atractivos los olores a camisetas de hombre, tengo que ser homosexual. Pues yo qué sé, es que igual me gusta más por lo que sea, no tiene por qué. Sí, como un recordatorio de que causalidad y correlación no siempre... Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí mucha gente agradece, muchas gracias a vosotros por asistir a las charlas. Y yo creo, esperamos un par de minutines más porque tengo alguna pregunta más también y si no, vamos a despedir las charlas. Una pregunta así muy, digamos, de COVID, que es un temita que está ahí, es si tiene algo, si se sabe, si por ejemplo las personas que tengan síntomas olfativos, ¿no? Que pierden el olfato, si tienen más síntomas luego en el sistema nervioso central en general. Porque parece como una entrada muy directa y a lo mejor podrías decir, oye, pues si es que si te está afectando el olfato, a lo mejor luego te va a dar más caña. Porque como se habla de todos estos efectos de memoria, bueno, no estoy muy al día. Pero... Es una pregunta buenísima. No tengo ni idea. Entre que el bicho es raro, que no se sabe muy bien qué afecta, qué deja de afectar, si es cuestión de probabilística o no,
y que tampoco soy especialista en el tema, no te puedo responder. Lo que sí que se publicó hace poquito, en Nature además, que las personas que pierden el olfato suelen tener un mejor pronóstico. Claro, es un poco contradictorio con lo que estás diciendo. O sea, si pierdes el olfato es que te ha entrado en el sistema nervioso o que hay más riesgo de que te entre en el sistema nervioso, pero tienes mejor pronóstico. Ya, sí. Pues muy interesante. También como ha pasado tan poco tiempo, pues habrá que... Y no es lo mismo perder el olfato y recuperarlo que perder solamente parte, que... Igual dentro de un año os podemos contar algo, ¿o no? Esperemos que sí. Ojalá. Tenemos otra pregunta de Tony que dice que si en este estudio, creo que habla del de las camisetas, también se comprobó si relacionaban los olores con una pareja concreta, con su pareja concreta. Buenísima pregunta. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Por una parte está algo aprendido. Si tú hueles el olor a tu pareja, te va a gustar. Es que me he divorciado. Bueno, pues entonces probablemente no te guste ni de coña. Pero ya es algo aprendido. Huele a mi pareja, ¡qué bien! O huele a mi expareja, no me eches a colonia, por favor. Vale. Pero luego, dentro de la parte más innata del asunto, se hizo un estudio en el cual se demostraba que éramos atraídos por personas que tenían, ¿cómo era eso? Un sistema inmunológico relativamente parecido al nuestro, pero un poco diferente. Vamos a matizarlo. Parece ser que los genes que determinan nuestro complejo mayor histocompatibilidad, es decir, lo que hace que rechacemos o no un órgano, etcétera, lo de las donaciones, trasplantes, etcétera, están relacionados o cerca, no me preguntes cómo ni por qué, de los genes que determinan nuestro olor corporal. Vale, entonces, si una persona tiene un complejo mayor de histocompatibilidad muy parecido al tuyo, como que no te gusta su olor, porque es muy igual al tuyo, y tú como organismo sexuado quieres variabilidad. Vale. Pero si es una persona que tiene un olor relacionado con un complejo de histocompatibilidad demasiado diferente al tuyo, es demasiado distinto a mí. Entonces como que gusta en un término medio. Pero volvamos a matizar. No, es que, esta persona tiene un complejo de inferioridad, un complejo de mayor histocompatibilidad súper chachipiruli de la muerte y compatible con nuevo, y compatible conmigo, pero si es más fea que Picio y es gilipollas, si me permitís la expresión, pues bueno, son matices. O sea, al final nos puede atraer más otras cosas, una atracción física, una inteligencia, una forma de ser, etcétera. Y el olor solamente es un matiz. Volvemos a lo que decíamos, nos quedamos ciegos corriendo al hospital, nos quedamos sin olor, ya me pasará. Vale, pero es muy buena pregunta. Sí. Bueno, pues mira, aquí hay una última pregunta que además nos viene muy bien para cerrar todo, pero antes, para que no dejéis de escuchar, os voy a recordar que estas charlas, tanto la de ayer como la de hoy y la de mañana, se están grabando y entonces próximamente las pondremos en nuestra página web por si queréis revisitarlas o por si queréis compartirlas con alguien. No olvidéis que también tenemos otras actividades, como os digo, mañana se va a hablar del banco de donaciones de cerebros, que está en el Instituto de Neurociencias también, y va a haber unos vídeos sobre los laboratorios del instituto para que veáis cómo se trabaja en ellos. Y el jueves hay un juego súper guay de un escape room online relacionado con el cerebro, ¿vale? Que han puesto un montón de trabajo en él y va a estar súper bien. Entonces, ya por cerrar, Ana nos pregunta si podrías recomendar, David, algún libro o una página o palabras clave para buscar artículos sobre el tema de la olfacción. Pues empiezo por el final. Palabras clave, todas las que te resulten interesantes sobre lo que hemos dicho. En inglés, si buscas artículos científicos. Páginas y libros. Me pillas en fuera de juego. Vamos a ver. Hay un libro del CSIC sobre olfato en general que se ha editado hace poco y que lo han escrito entre José Ramón Alonso, que es de nuestro laboratorio de esta universidad, y Laura López Mascaraqui, del CSIC. Y habla sobre cosas de olfato en general. En libros de divulgación hay uno que leí yo, de una mujer que conocí en una reunión de estas de la Red Olfativa Española, que se llama Nunca sabrás a qué huele Bagdad. Y es muy interesante porque esta mujer es anósmica, de nacimiento, y cuenta su experiencia personal de un mundo sin olores, y cómo su hermana le intenta explicar a qué huele cada cosa. Pero eso es dificilísimo. Intenta describir el olor, el sabor salado, por ejemplo, sin utilizar la palabra sal. Al mar, bueno, claro, pero lo has metido en la boca, pero si no lo hueles... Entonces es muy curioso, pero así algún libro o página web de pronto no se me ocurre ninguna. Si quieres escríbeme y podemos buscar.
Pero bueno, libros de divulgación científica, si trata sobre el sistema nervioso, seguramente algo del olfato haya. Y el que te dije del CSIC, o sea, editado por el CSIC, de José Ramón Alonso y Laura López Mascaraque, ese sobre una idea general está muy bien. Laura López Mascaraque también tiene charlas, yo creo, yo la he visto hablar sobre divulgación de olfato, así que seguro que con ella también hay un montón de cosas. Pues muchas gracias, David, y ahora si queréis podéis encender un momentito las cámaras y nos hacemos una foto todos juntos de recuerdo de la sesión. Qué guay, esto es nuevo, me encanta. Esto lo hemos copiado de congresos que hemos ido viendo por ahí, porque si no, sabes, así quedaba más cálido en realidad. Rocío, eso es trampa, qué guay. Estamos todos. Vale, cuando estemos, voy a dar un momentito más y hacemos como una cuenta atrás y así podéis sonreír y poneros guapos, ¿vale? Vale, yo creo que las personas que quedan a lo mejor no tienen vídeo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? A la de 3, patata o lo que sea, y saco la foto, ¿vale? 1, 2 y 3. Uy, Carmen está llorando. Vale, pues muchas gracias, lo tengo aquí. Y nada, recordaos que podéis escribirnos, preguntarnos y que todavía quedan actividades el resto de la semana, así que tengáis una buena semana todos. Adiós.